Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves 22 de septiembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado en esta 62 legislatura, y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Nosotros, con la intención de aprender junto con usted, iniciamos la revisión de leyes, iniciamos el llevar los problemas sociales a la ley y buscar la solución de estos. Y bueno, y poco a poco hemos ido aprendiendo junto con usted y compartiendo los pocos conocimientos que nos podemos acercar día a día a través de los estudios que realizamos de las condiciones políticas, ¿verdad?, del Estado y la nacional, y bueno, de las leyes que podemos revisar, ¿no? Y bueno, también los derechos internacionales y todo lo que se tiene como norma a nivel estatal, nacional, continental y mundial, ¿no? Entonces, porque aquí hemos tratado hasta los convenios europeos y hemos tratado los pactos de Milán y los derechos humanos universales y de la ONU y bueno, y los de la OEA, ¿no? Y la Carta Democrática de la OEA. Entonces, nosotros, Interamericana de la OEA, ¿no? Interamericana de la OEA, y nosotros, pues esa es la intención, ¿no? Aprender día a día, o sea, qué significa las palabras, qué significa la ley. Y el día de hoy estoy presentando algo que me parece interesante. De hecho, hace algún tiempo, platicando con el abogado Sergio Antonio, me comentaba eso, ¿no? O sea, que el gobernador no podía ser sancionado, digamos, ¿no? O llevado a juicio político aquí en el Estado. Y nosotros, estudiando la ley, nos dimos cuenta de que es cierto, ¿no? Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el título séptimo de la responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado en la condición política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, nos damos cuenta más aún, ¿no?, que hay un problema serio, pero es un problema serio donde el gobernante o el gobierno, quien representa el Ejecutivo Estatal, pues se muestra como rey ante los otros poderes, ¿no? Y más cuando se revisa los artículos, primeramente el artículo 66, que nos dice en el segundo párrafo, el gobernador del Estado, para los efectos de este título, solo será responsable de los términos del artículo 110, segundo párrafo de la Constitución Federal, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, o sea, habla de que la Cámara de Diputados Federal recibe la petición de que se actúe contra el gobernador por parte de la autoridad competente, ¿no?, por parte de los ciudadanos, como ya aquí hemos dejado en claro cómo se hacen las iniciativas, ¿no?, cómo se puede solicitar. Entonces, a la vez, los diputados federales denuncian y pasa al Senado para que el Senado, constituido en jurado de sentencia, pues dicte una sentencia en relación a, ¿no? O sea, si le aplica las sanciones que debe de aplicarle como autoridad legislativa, ¿no? Y posteriormente, por supuesto, que si ya habíamos aclarado también que si hay un proceso penal o está involucrado en una denuncia penal, bueno, se siguen las investigaciones y tiene que atender a la justicia, ¿no? Pero bueno, pero eso es hablando del Congreso Federal, de uno de los poderes de la Unión que tiene que intervenir, ¿no? Y en el escrito de hoy explicábamos sobre eso y tratamos de dejar una idea clara de lo que puede ocasionar el hecho de tener este segundo párrafo del artículo 66 de la manera que está, ¿no? Que dice que el gobernador del Estado, para los efectos de este título, solo será responsable en los términos del artículo 110, segundo párrafo de la Constitución Federal. Y bueno, y ahí dice que eso es lo que acabo de comentar, ¿no?, la forma en que puede ser destituido del cargo, ¿no?, solamente a nivel federal. Pero cuando nosotros, por ejemplo, revisamos aquí más y vemos que la legislatura pues tiene que hacer la ley de responsabilidad de los servidores públicos, ¿verdad? Y luego vemos aquí, por ejemplo, el artículo 68 que nos dice, ¿podrá ser sujeto a juicio político los diputados a la legislatura local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura, el consejero presidente, el consejero electoral? Estamos hablando del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los integrantes de los demás órganos constitucionales autónomos, los titulares de las secretarías, los directivos administrativos de la Administración Pública Estatal,
fiscal general del Estado y los servidores públicos de mando superior de la Fiscalía hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio Público, los presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal, mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a esta y fideicomisos públicos. Aquí nos dicen más las sanciones consideradas en la destitución, consistirán en la destitución del servidor público en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargo o comisión. Pero aquí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que todos están aquí enumerados, todos, pero menos el gobernador? Entonces, cuando hay una existencia de tres poderes en un Estado, digo, porque es democracia, es democrático, es la forma, es el régimen, o es la norma, o es el Estado de Derecho que nos rige, pues, ¿verdad? Que al final de cuentas el poder radica en el pueblo. Tenemos tres poderes, pero cuando solamente al gobernador, a través del artículo 110 y a través de la legislatura federal se le puede sancionar, pues por supuesto que quedamos desprotegidos nosotros como ciudadanos, y ese poder que radica en el pueblo se pierde. Y se pierde porque no hay una ley adecuada a la forma de gobierno, pues, digamos. Porque si hay una división de poderes, pues no se está respetando aquí. Porque la ley nada más se le está aplicando, ¿verdad?, al Poder Judicial, digamos, a los órganos autónomos y al Poder Legislativo. Pero el Poder Ejecutivo no. Entonces quiere decir que el Poder Ejecutivo está exento y puede hacer lo que quiera en el Estado hasta que a alguien lo denuncie a nivel federal y pueda la federación actuar. Entonces se pierde ese respeto a la división de poderes, porque el Ejecutivo, de acuerdo a la ley propia del Estado, no puede ser sancionado. O sea, tiene que ser sancionado a través del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, pierde soberanía el Estado por proteger al gobernador. Y digo, cuando las cosas están mal, ¿por qué se hace todo tardado? ¿Y por qué, por ejemplo, con Granier pasó lo que pasó? ¿Por qué hasta después que salió se llegó a la conclusión de que había que denunciarlo y que habían trabas legales que para que se hiciera, como lo dijo aquí Paco Castillo, que fue uno de los impulsores en que se denunciara a Andrés Rafael Granier Melo? Y ya ve que después de que salió empezó el problema y todavía pasó un tiempo para que se pudiera denunciar y se pudiera ejercer acción penal contra Granier. Entonces, nosotros con esa experiencia ya que tenemos de un el gobernador que está preso, y luego estamos viviendo aquí señalamientos serios de desvío de recursos, inclusive desde la Auditoría Superior de la Federación, ¿verdad?, que aunque se dice que todavía Tabasco no, o sea, las denuncias que hay no le corresponden a Núñez, los diputados aquí han dejado en claro de que sí corresponden a algunas partes, además de que hay señalamiento que en seguridad pública se sigue desviando recursos y que se ha perdido recursos, ¿verdad?, porque no se aplicó correctamente para el rubro establecido. Entonces hay problemas serios en Tabasco, pero además hay problemas de falta de respeto a los derechos humanos, hay problemas de falta de respeto a la convencionalidad, pues, de la propia ley que le da razón de existencia al Ejecutivo Estatal. Digo, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos soberanía, y la soberanía radica en el pueblo, como lo dice el artículo 39 constitucional de la Carta Magna, ¿cómo es posible que el gobernador no pueda ser sancionado en el Estado? Que tiene que haber una sentencia de ese jurado de sentencia en que se puede constituir el Senado de la República para que entonces pueda ser sancionado el gobernador del Estado. Entonces, ¿el Estado qué significa, pues? O sea, ¿dónde gobierna él? ¿Gobierna Tabasco? O sea, el gobernador X, no importa quién sea, ¿no? O sea, que sea el gobernador. ¿Dónde gobierna? ¿Qué Estado gobierna? Tabasco. Entonces, ¿por qué lo van a sancionar allá si aquí es donde gobierna? Aquí es donde radican los tres poderes. ¿Y cómo es posible que para todos los demás haya la aplicación de la ley y para el gobernador no? Entonces no hay respeto a la soberanía estatal. La misma intención de protección de la ley, porque se ve claramente cuando se estudia un poco, mire, tal vez muchas personas piensan, no, es que Carlos León está siendo muy incisivo en algo que pues así se maneja desde hace mucho tiempo. Es cierto, tiene mucho tiempo manejándose así, pero no quiere decir que sea correcto. Ahora bien, las experiencias nosotros como tabasqueños, ¿qué nos dicen? ¿Cuántas cosas han pasado durante todo este tiempo? O sea, ¿cuántos gobernadores han pasado y cuántas veces se ha señalado de que
falta esto y que se llevaron por acá dinero y que por acá no apareció y que andan arreglando ahí para las cuentas públicas. ¿Cuántas veces se ha enterado usted de eso? Casi siempre. Y siempre que sale un gobernador empiezan los señalamientos, ¿verdad? Ya se vuelve como un círculo vicioso, que al salir el gobernador empieza, no, se llevó esto, se llevó el otro, por acá hace falta, acá su familia se enriqueció, acá los otros, y todo ese tipo de cosas que se señalan después de que un gobernador concluye. Pero antes, el ciudadano no puede hacer nada, por lo tanto no radica el poder en el pueblo en Tabasco. Tal vez en otros estados sí, pero en Tabasco no. ¿Por qué? Porque la misma ley limita al tabasqueño para que pueda denunciar. Entonces, y cuando además se hace y se denuncia, pues resulta que te dictan el que no procede, pues, ¿sí? El mismo órgano autónomo del Estado sigue protegiendo al gobernador. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a solicitar a la autoridad federal que intervenga, que investigue? Entonces ahí se puede llegar al punto donde tengan, porque las pruebas, cuando hay pruebas contundentes, ¿qué es lo que puede pasar? Que la federación misma envíe a la Cámara de Diputados la petición para que se denuncie al gobernador del estado y se sancione a través del jurado de sentencia que se puede constituir el Senado. Pero de lo contrario, mire, cuando nosotros vemos el artículo 110 y pensamos, bueno, pero ¿por qué se apega el artículo 66 para defender al gobernador en el artículo 110? Mire, el artículo 110, desde mi punto de vista muy personal, tal vez otro abogado pueda tener otro punto de vista, más si defiende al gobierno, ¿no? Pero el artículo 110 es para ser utilizado en las denuncias que interpongan los legisladores federales del Estado contra el gobernador y la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, en este caso sería a través de la PGR, ¿no? Porque la Auditoría Superior de la Federación, recordemos, hay denuncias contra Tabasco, contra el gobierno de Tabasco, por desvío de recursos y serios señalamientos. Pero bueno, ¿qué hace la Auditoría Superior de la Federación? Denuncia ante la PGR, y si la PGR encuentra que hay indicios, ¿verdad? O que hay pruebas contundentes de las violaciones a los derechos o el desvío de recursos, o lo que encuentre, entonces va a solicitar a la Cámara Baja de la Federación, ¿verdad?, denuncie ante la Cámara de Senadores o ante la Cámara Alta, los senadores, que denuncie para que estos a la vez se constituyan en jurado de sentencia, ¿verdad? Y bueno, puedan emitir una sentencia en relación al gobernador para que se sancione. Pero mire cuánta tramitología se tiene que hacer. Entonces, si estamos en el Estado, tenemos un poder judicial, tenemos un poder legislativo y tenemos un poder ejecutivo, ¿por qué el ejecutivo tiene que ser sancionado allá o apegado a una ley de allá? Entonces, ¿cuál es la autonomía que tenemos nosotros como tabasqueños si tenemos una constitución que está siendo desaparecida, ¿verdad?, por el propio gobernador? Porque el gobernador no puede ser sancionado, o sea, eso no está bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí los ciudadanos tenemos que aportar, tenemos que decirle, oiga, señores legisladores, eso está mal. ¿Cómo es posible que ustedes, o sea, los otros poderes son sumisos al gobierno, al gobernador, porque los otros poderes sí pueden ser acusados, pero el Ejecutivo no. Entonces, eso quiere decir que el Ejecutivo tiene el mando de los tres poderes, porque él puede promover, con todo el poder que tiene, puede promover que se denuncie a los magistrados, que se denuncie a los funcionarios de su propio gobierno o del propio Ejecutivo, o a los diputados para que se sancione, pero los diputados no pueden, porque tienen que apegarse al artículo 110 y tiene que ser en la legislatura federal donde se le pueda sancionar al gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nuestra ley, esta que nos da razón de existencia, la condición política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, no sanciona al gobernador? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de ciudadanos democráticos somos? Están pisoteando nuestros derechos y por eso es que el poder en Tabasco no radica en el pueblo. Y entonces esto permite que el Ejecutivo se constituya en un monarca y controle todo,
porque la justicia no se le puede aplicar pronta y expedita, y se tiene que hacer una tramitología, que es además tardada, cuando no se pide de urgencia, ¿sí? Pero el Estado no contempla aplicarle sanciones al gobernador. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los diputados sí? ¿Por qué los magistrados sí? ¿Por qué otros funcionarios del gobierno sí? ¿Y por qué el gobernador no? O sea, ¿de qué privilegio goza? Si para el caso todos son trabajadores del pueblo, y si el poder radica en el pueblo, solamente haciendo valer, aboliendo este párrafo segundo del artículo 66, es como el poder va a radicar en el pueblo. De lo contrario, ni lo sueñe, como tabasqueño. Se lo digo porque estoy estudiando la ley y sé lo que estoy diciendo. Y cualquier abogado que me escuche sabe que tengo razón, sabe que no me equivoco y sabe que sí es un estudio profundo. Y que además tengo una percepción seria de lo que es la ley y el manejo de esta y cómo se hacen las cosas. Porque aquí hemos estudiado todos los días, y si usted se ha dado la tarea de escucharme, yo le puedo asegurar que ha aprendido muy bien lo poco que nosotros comprendemos de la ley. Pero bueno, sinceramente me preocupa porque digo, ¿cuál poder en el pueblo? Por eso es que hacen lo que quieren. Por eso es que cuando terminan los sexenios, no, que ya se llevaron el dinero y que déjame ver si lo denuncio. No, espérame, si el dinero no es para andar jugando. Como está la crisis económica en nuestro país y en nuestro estado, por supuesto que se resiente cuando está declarado como una zona, digamos, económica especial, y todavía vamos a permitir de que sucedan este tipo de cosas que no, que espérate, que no, se pierde tiempo y se pierde dinero que no es de ellos, pero que le hemos permitido que administren. Pero además que no puede ser sancionado si lo desvían hasta después de que termine el sexenio. O sea, si está robando ahora, no se le puede sancionar, aunque usted tenga la prueba contundente de que está haciendo un daño al erario público, al erario estatal, o que usted tenga la prueba contundente de violaciones a los derechos, no se le puede sancionar. Por eso hacen lo que quieren, y por eso sostienen una imagen, con el propio presupuesto público que se genera a través de nuestros impuestos, sostienen una imagen política y demócrata, pero en la ley, en la propia ley que le da razón de existencia, no. O sea, no hay sanciones para el gobernador. ¿Cómo es posible? ¿De qué se trata? ¿Cuál poder del pueblo? No hay. Por eso ese es el problema en Tabasco. Pero bueno, pasando un poco, yo la verdad me siento molesto porque digo, ¿cómo es posible que no puedan ver esto? O sea, que el artículo 66 proteja, o sea, por favor, por eso se dirige como un poder absoluto en Tabasco y como un monarca. Si le preguntas sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, ni te contesta, no quiere dar entrevista en relación a eso, o sea, no le importa el Estado. Ese es el problema serio que vivimos en Tabasco, y la ley se lo permite. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos no estamos alerta de lo que está escrito en la ley, y por eso yo le he dicho a usted, hay que preocuparse por lo que está escrito en la ley, porque se necesita que los ciudadanos estemos pendientes. Acuérdense que con el 0.13% del padrón electoral podemos cambiar este párrafo segundo, ¿verdad? Y que aquí cuando dice servidores públicos, que se mencione al gobernador, si es necesario, por supuesto que miren, ¿qué pasó para sancionar al magistrado Montaño? ¿Qué pasó? Se tardó, es algo tardado, pero se sancionó aquí, ¿verdad? No tuvo que ir allá y luego venir acá, no, o sea, aquí. Entonces, ¿por qué con el gobernador no? ¿De qué se trata? Pues debe de ser igual, porque en la medida que la ley sea estricta, ¿verdad?, exigiendo respeto de los gobernantes, en esa medida nosotros vamos a tener un mejor gobierno, pero depende de nosotros. Bueno, y aquí tenemos un boletín que nos habla sobre el presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego Solís, que informó que 502 participantes han confirmado asistencia. Ponentes de América y Europa se reunirán durante 3 días en Tabasco en el marco del festejo del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Control de convencionalidad, inmigración, temas de las agendas jurídicas y políticas de América, Alejandro Sainz.
Destaca el catedrático español Declaración de Naciones Unidas sobre Migrantes y Refugiados. Y luego aquí ya en el boletín nos explica más, nos dice que con la asistencia confirmada de 502 participantes de América y Europa, este jueves 22 dará inicio el Congreso Diálogos Judiciales Internacionales, Control de Convencionalidad, Inmigración, Tendencias y Desafíos, que durante 3 días reunirán en Tabasco a especialistas en temas de migración y derechos humanos, entre ellos 5 presidentes de la Suprema Corte de Justicia del continente americano y 19 presidentes del Tribunal de Justicia de México. Pero imagínense, con esta ley así, ¿de qué nos sirve que vengan, pueden venir todos los presidentes de todos los tribunales de justicia de México? Pero este artículo no, la verdad hay que revisarlo bien, de eso deberían de estar hablando, porque eso es violentar el derecho humano. ¿De qué nos sirve aprender más sobre convencionalidad, migración, tendencias y desafíos en estos diálogos judiciales internacionales, verdad? Si los derechos humanos están siendo violentados, porque no radica el poder en el pueblo con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que para el caso nos esclaviza, no es libre. Porque acuérdense que sin ciudadanos no hay Estado. Y aquí nos dice que el presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego Solís, y el director académico del Congreso, José Alejandro Sáenz Arnaiz, dieron a conocer que todo se encuentra listo para el evento que inaugura el gobernador Arturo Núñez Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del Gobierno de México, quien asistirá con la representación del presidente Enrique Peña Nieto. Al encuentro acudirán María Cristina Crespo Aro, presidente de la Unión Interamericana de Magistrados, que agrupa a 80 países, y Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos dice más que control de convencionalidad e inmigración son los temas que se encuentran en agenda, no solo jurídica del continente americano, sino también en la política, expresó Sáenz Arnaiz, también catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El magistrado Priego Solís señaló que el conclave se efectuará en el marco del festejo del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y mire, aquí por ejemplo hablando de esto, se está respetando la convencionalidad de la ley mexicana, en este caso sería la Carta Magna, pero no se está respetando en el artículo 66 la soberanía del Estado de Tabasco. O sea, el poder no radica en el pueblo, le digo, y no hay democracia. Simple y sencillamente, nada más por ese artículo, por ese párrafo segundo, no hay democracia en Tabasco. No hay democracia en Tabasco, que le quede claro. Manifestó que la invitación está abierta y podrá escuchar las ponencias quienes lo deseen, además de que las conclusiones se integrarán en una memoria electrónica y escrita a las que tendrán acceso los interesados. Dijo que si entre las conclusiones del encuentro surgen propuestas para modificar la legislación vigente, estas se entregarán al Poder Legislativo. La posibilidad es hacerlas llegar amparadas en la facultad de iniciativa de ley de que goza el Poder Judicial. Así lo comentó. Dentro del debate puede salir cualquier idea. Consideró que las leyes son perfectibles. En nuestro país tenemos buenas leyes, desafortunadamente no se aplican como deberían de ser, como esta, como el artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que violenta la soberanía del Estado. Y que bueno, le vuelvo a repetir, sin ciudadanos no hay Estado, por lo tanto somos esclavos de los gobernantes en turnos. Pero es un tema para eso, para debatirlo, para platicarlo y sacar la mejor solución, así puntualizó. Y Priego Solís externó que para dar solución a la problemática derivada de la migración en el norte o el sur del país, los muros no son la forma de resolverla, bueno, refiriéndose a lo que dice Donald Trump, ¿no? Cuando uno tiene un problema debe analizarlo, tiene que buscar alternativas y dentro de ellas encontrar la solución. Bueno, pues la solución del artículo 66 es quitar, ¿verdad?, reformarlo y quitar el párrafo segundo, para que pueda valer esto, porque esto nos hace ver como esclavos por ese artículo 66 que tiene ese párrafo segundo y que no sanciona al gobernador, como debe de ser. Dice que la migración es tema global y así como tenemos problemas de personas que están emigrando a Estados Unidos y nos han criticado,
¿cómo pides que no regresen a los mexicanos que están migrando a Estados Unidos y tú estás regresando a quienes ingresan al país? Bueno, esa ya es una crítica en relación a la de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, el problema serio en Tabasco, dentro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está más que claro, ¿no? O sea, sí se está considerando de que parte de la violencia que se genera es por ese paso que hay, ¿no? De trasiego de drogas y de migrantes que pasan por esta zona del país. Pero aquí dice que especialistas como Christopher Gascón, representante de México en la Organización Internacional para las Migraciones, y Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disertarán 2 conferencias magistrales sobre instrumentos internacionales para protección y seguridad humana de migrantes y los migrantes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana respectivamente. Las otras 3 conferencias magistrales corresponden a Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien abordará los retos de la justicia en México. Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual expondrá sobre debates frecuentes en la aplicación del control de convencionalidad, y Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disertará sobre el control de convencionalidad desde la perspectiva del Alto Tribunal Mexicano. Asimismo, el viernes 23 de septiembre se desarrollarán 4 mesas de debates en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia y el Salón Gorostiza del Palacio de Gobierno, 2 de migrantes y 2 dedicadas al control de convencionalidad, en las que observó se pretende llegar dentro de nuestras posibilidades al fondo de los 2 temas. Aquí están diciendo, o sea, la convencionalidad, ¿no? Porque dice que de migración y 2 dedicadas al control de convencionalidad, bueno, pues se empieza a llegar al fondo de esos temas, ¿no? Dice que en la primera de las salas participarán Edgar Alias Aznar, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, CONATRIP, Pablo Pérez Trem, magistrado emérito del Tribunal Constitucional Español y catedrático del Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, y Dorilán Moscoso López, magistrado del Poder Judicial de Tabasco. En el segundo grupo de trabajo, enfocado a los migrantes, compartirán sus experiencias Fernando Silva García, juez del Distrito del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, Ángela Quiroga, fiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, y la italo-brasileña Gracie Pelacani, profesora de la Universidad de Tresto y catedrática visitante de la Universidad Pompeu Fabra. Este último viernes, de 4 de la tarde a 7:30 de la noche, en ambas sedes, continuarán los trabajos del Congreso Internacional. Con el tema control de convencionalidad, convergerán en una mesa de trabajo María Cristina Crespo Jaro, magistrada de la República de Uruguay, y el presidente de la Unión Internacional de Magistrados, Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de distrito especializado en el sistema acusatorio del Poder Judicial de la Federación, así como Rafael Bustos Gisbert, profesor de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. El cuarto grupo de trabajo, que abordará el tema de los migrantes, estará conformado por la argentina Romina I. Spinecki, abogada senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Elisa García López, doctora de Derecho por la Universidad de Salamanca y coordinadora de investigación y posgrado del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Autónoma de Chiapas, y Alfonso Pérez Daza, consejero del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues esto es lo que va a suceder aquí en Tabasco. Esperemos pues haya buenos resultados en este tipo de conocimientos que se van a manifestar ahí para los ciudadanos que acudan, ¿no? Que puedan pues poder tener una visión diferente de lo que son las leyes, de lo que son las convencionalidades y de lo que es la migración y el problema serio que se genera en los estados de la República que son fronteras, ¿no? Y bueno, por otra parte, en el orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 22 de septiembre del año 2016, se trataron varios temas, entre ellos
pues la lectura y aprobación en su caso de la renuncia presentada por la diputada Sonia Margarita Isidro Pérez al cargo de primera secretaria de la mesa directiva, y bueno, se tomó la decisión de elegir, ¿no? Bueno, y el cambio quedó a manos de Ana Luisa Castellanos Hernández, ¿no? Y así es como se dieron las cosas aquí en el Congreso para cambiar, pues después de la renuncia de la primera secretaria de la mesa directiva, que era la diputada del PRI, y pues se constituyó en independiente, y bueno, y renunció a la primera secretaría de la mesa directiva. Y otra de las cosas que hubo pues, fue la elección de la diputada o diputado, que ya mencionamos, y la toma de protesta de la diputada y los diputados que ocuparán la primera secretaría de la mesa directiva. Así también, pues, se dio a conocer cómo quedan conformadas en este momento las fracciones de Morena y del PRI después de la salida de los diputados, que aquí hemos dado cuenta oportunamente para que esté usted informado. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias.